Gracias. Buenas noches a todos y gracias por la actividad. Es como la cuarta ocasión que vengo y seguiré viniendo porque la verdad que siempre los temas son demasiado importantes. Y felicito a los deponentes, ¿no? Y que en este caso son dos abogados. Los felicito. Y voy a hacer un comentario, pero es un comentario con una pregunta. Casi siempre lo hago así. La última vez también mis preguntas son un poco... dijo algo ahorita de los abogados, a lo cual yo no soy abogado y me sumo a ese comentario. Tengo muchos amigos, buenos abogados, pero realmente cuando uno busca abogados desinteresados, y no es que sean malos ellos o sean buenos, o sea, es que el sistema que vivimos, que todos sabemos que es el sistema capitalista y todos sabemos en el momento qué grado de capitalismo estamos viviendo. No es que tampoco el capitalismo sea malo, pero hay grados en todo. Tampoco el socialismo es perfecto y tiene grados que son nefastos. Bueno, veo las caras de ellos, del público, y la pregunta es si hice bien o no hice bien, porque usted hablaba de que uno trata de mantener la propiedad. Yo también tengo amistades profesionales X de distintas profesiones y en algún momento dado decidieron entregar la llave y se fueron, que se van. Pero obviamente hay unas consecuencias como usted acaba de explicar muy bien. En el caso que yo voy a hablar es un comentario pero tengo que confesar que parte de una premisa un poco pesimista. Así que yo creo que, tengo que aclarar eso porque usualmente nos dicen, sobre todo en estos tiempos, que seamos siempre positivos. De hecho, hoy salió un artículo de un abogado que hablaba del positivismo. El positivismo es saludable, el negativismo no. Pero bueno, también hay una realidad y a veces esa realidad, pues todo depende como... Pero la realidad a la cual yo me refiero, perdón, es tirando para el lado del negativismo y es que tenemos una ley promesa por la cual vivimos. La ley, todos saben lo que es la ley promesa. Y la Junta de Control Fiscal y todo el mundo sabe lo que es eso. Dentro de esa realidad, habemos muchos profesionales aquí tal vez, por lo menos yo fui uno de ellos, que nos hemos quedado sin empleo en algún momento dado. En una ocasión pues me pasó, antes de que me pasara eso, tengo que comentar bien breve que yo en una época, antes de pasar por esa época de desempleo, vivía en una casa muy buena, etcétera, y con una mensualidad invidiable y exenta del CREM 100%. Yo creo que ya eso no existe, no estoy seguro, pero bueno. Pero por un momento dado, por una razón de mi esposa, quiso que nos mudáramos. Yo no voy a entrar en detalle porque cada esposa, ¿verdad?, tiene derecho a como dice ella, caerle encima al hombre como quiera. Pues bueno, me pasó y decidimos vender y nos fuimos y se vendió súper rápido. Bueno, y yo siempre me quedé con el pensamiento de que esa era la casa que siempre me quería. Y vivimos aquí ahora, en Encantado. Obviamente todo subió, la mensualidad subió al triple, la mensualidad que nunca la entiendo aquí se triplicó, más una mensualidad que se da al final del mes, bueno, etcétera, etcétera. Y aparte del concepto de que, tú vives encantada porque tú eres rico entonces. Y cuando vas a un sitio, y antes te cobraban por un café, bueno, me voy a tirar al medio ahora. No digan. No voy a decir, y ahora te cobran, bueno, más de $1. Pero el punto es, ¿lo hice bien o no lo hice bien? Cuando me mudé aquí, no es esa la pregunta. Quien siguió pagando la casa, porque en aquel momento que me había quedado desempleado, ya tengo trabajo ahora, fue mi esposa. O sea, en ningún momento fui al banco y dije, mira, me acabo de quedar sin empleo, como acabas de decir ahora, ¿qué puedo hacer?, etcétera. Nunca hice eso. Mi esposa siguió el pago porque ella tiene un buen ingreso, etcétera. Por eso pudo venir aquí, obvio. Así que no sé si la pregunta sería entonces, hice bien en no decir absolutamente nada al banco, mira, me acabo de quedar sin empleo, mi esposa siguió pagando todo bien, no hubo retrasos nunca, gracias a Dios. O debí de todos modos ir y informar la situación. Ok, bueno, la decisión como tal que la tomaste es una decisión personal. Ante los ojos del banco, siempre y cuando siga recibiendo su pago, ya no le va a interesar cómo sale. Ahora, en el ámbito personal,
tú estabas haciendo un pago que se tomó en cuenta ambos ingresos para ese pago. Una vez uno de los ingresos no está, yo entiendo que es esencial que te comuniques. Ahí es que entra consumer. ¿Por qué? Porque lo que te estaba explicando Lourdes en términos de la tabla, de momento tú dices lo puedo pagar, pero lo que no estás viendo es que a lo mejor esa hipoteca que antes era el 20% del household, de todo lo que entra a la casa, de momento se convierte en el 60%. ¿Okay? Pero esa parte lo voy a poner a Lourdes para que te explique un poquito más, porque yo creo que eso es una decisión específica sobre la economía de la casa. Está bien, realmente tenías que verificar cuál era el ingreso en el hogar y basado a eso sacar ese % que corresponde a la hipoteca. Y si con ese solo ingreso estaba dentro de esos %, pues mira, no tenía, ¿sabes? Eso es personal, ¿sabes? Sí, quizás buscar la orientación si lo que estabas haciendo estaba dentro de esos parámetros, que con ese ingreso pudiese cumplir con todos los gastos que venían próximamente, porque obviamente era mucho más alto, ¿no? El pago mensual que el otro lado. Exacto. Pues eso es lo que tienes que medir. Exacto. Estos son otros 20 pesos. Y la última pregunta, ¿hay opción de ser optimista y positivo en el futuro el profesional que decide quedarse en Puerto Rico? Claro. Yo siempre he dicho, uno tiene que ser positivo. Y créanme que mucha gente está negativa, pero la economía se va a mover. Vienen muchos chavitos aquí con esto de FEMA, y vienen muchos fondos. Y créanme que sí se va a mover la economía. Porque, oye, yo no sé si ustedes, pero supuestamente si se fue, yo no sé qué % de gente para allá afuera. Yo me levanto y encuentro tráfico, y por las tardes hay tráfico. ¿Sabes? Hay gente que vino de afuera a trabajar aquí, toda esa gente que contrataron de allá afuera están aquí trabajando, y esto es para largo, esto es para 10 años. Así que créeme que sí, que se va a mover la economía. Yo, con relación a tu pregunta, solamente para añadir, yo siempre le digo a toda persona que pasa por nuestra oficina, y me imagino que a lo mejor Consumer hace lo mismo, siempre tienes que entender que la casa es bloque y cemento. O sea, la mentalidad que teníamos nosotros, con la que muchos crecimos, de que la casa es una inversión que nunca vas a perder, que haz lo que es tu hogar, es bloque y cemento. Si tú tienes que salir de esa casa para irte a una más económica, hazlo. En el caso tuyo específicamente es una decisión personal. En algún momento a lo mejor, si tú hacías el análisis, decías, tú sabes que podemos buscar la forma de una propiedad más pequeña y seguimos ahorrando, usamos el dinero para viajar, para beber, para comer, para lo que nos dé la gana, exactamente. Pero es una decisión personal que es algo que se debe tomar en cuenta. Con relación a lo del positivismo, yo entiendo, yo soy realista. Y no necesariamente eso implica ser pesimista. Eso significa que yo entiendo que lo que estamos pasando tenemos que utilizarlo para aprender para lo próximo que viene. La situación en la que estamos hoy en día, específicamente con esta situación de la vivienda, hasta cierto punto nos la buscamos. O sea, y no es quitándole responsabilidad, obviamente, que tuvieron los bancos, pero no puedo culpar a que el banco estaba buscando hacer dinero. Y nosotros, a lo mejor éramos demasiado optimistas, diciendo, pues mira, a lo mejor yo de aquí a 10 años voy a ganar 3 veces lo que gano ahora, no hay problema. Nadie contaba con lo que pasó. Esto que está ocurriendo para mí, tenemos que conocer la realidad de lo que está pasando para aprender para el futuro. Y por eso la parte educativa, tanto de Consumer como de nosotros en ProBono, es tan importante, porque si ustedes logran salir de la propiedad, a lo mejor que tienen problemas, van a comprar una en un futuro. Pero cuando vayan a comprarla, se van a sentar con la persona, van a hablar de números. Esa persona le dice, no te preocupes, yo te monto en la casa de $300,000. Y tú dices, no, espérate, no, yo quiero la de 150, a mí no me hace falta los 5 cuartos. Somos 2, yo con 2 cuartos y un garaje no tengo problema. Pero esa es una decisión que la realidad es que la aprendieron luego de todo lo que estamos pasando hoy en día. Y yo creo que socialmente eso es lo que nos va a pasar. En términos de profesionales, lo que yo le digo a todo el mundo es, no necesariamente se va a poner mejor la cosa, pero si aguantamos a María, aguantamos lo que venga por ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Les quería preguntar, yo como que todavía no tengo bien claro las ventajas que podría tener el programa del short sale. A diferencia de intentar salir de una propiedad por cuenta propia, aún con todo el trabajo porque sí he oído como que hay sus problemitas, podría haber problemas luego, ¿verdad? Sí, ok. Dentro de las opciones de disposición, que es para tú salir de la casa,
Recuerden que le expliqué que usted tiene un contrato con el banco y ese contrato implica que el banco le prestó un dinero y usted se lo va a pagar en cierto término. El banco cumplió con su prestación, que fue darle el dinero. Por eso es que usted pudo comprar la casa. Le toca a usted cumplir con la contraprestación de pagar el dinero. El famoso short sale es de los mecanismos de disposición donde lo que usted logra es que el banco, si usted, por ejemplo, la propiedad vale menos de lo que usted debe, usted le dice al banco, yo voy a intentar venderla, pero todas las residencias que hay en mi urbanización ahora mismo valen 150, ¿verdad? O se están vendiendo alrededor de 150, pero yo debo en mi hipoteca 200. Si usted la vende en 150, todavía le va a quedar un remanente de 50 que le deba al banco. El banco va a recibir el cheque de 150, pero usted le debe 50 por los 200. En el short sale, usted llega a una negociación con el banco, donde usted le dice al banco, ¿en cuánto tú me permites vender la propiedad? Y si el banco tasa, hace unos números y le dice, mira, pues yo la puedes vender en 150. Eso significa que si usted la logra vender en 150, el banco le releva del remanente. Eso es lo que yo, como abogado, y muchos de mis compañeros consideramos short sale. He escuchado, y se ha dado el caso, que hay sitios o hay instituciones financieras que lo que hacen es que te dicen, no te preocupes, yo te voy a permitir el short sale, porque lo están interpretando de la siguiente manera. Yo te voy a permitir que tú puedas vender la casa. Yo banco, le quito el gravamen de la hipoteca, pero convierto el remanente de la deuda en deuda personal. Eso no es un short sale como nosotros lo conocemos en la industria. Ese es el que usted no debe permitir. Usted tiene que estar claro que usted le dice al banco, dime en cuánto la puedo vender para que tú me elimines, me perdones el remanente. Ese es el famoso short sale. Lo otro que hay es la entrega voluntaria, que básicamente la diferencia de entrega voluntaria es que en vez de tú vender la propiedad, tú se la estás entregando al banco como dación en pago. Es diciéndole al banco, si yo debo 150, banco, toma la titularidad de la propiedad y considera que lo que yo te debo está a saldo. Exactamente lo mismo. Tienes que asegurarte que el banco te está relevando del remanente. Si el banco te dice, te cojo la propiedad, pero la cojo solamente con valor de 100 y tú debes 150, no. Eso no es, porque lo que tú buscas en el concepto de disposición de la propiedad es entregar la propiedad para que te liberen de la deuda. Eso es lo que tú quieres. Porque si no, pues que continúe el proceso, te ejecuten y entonces como quiera va a ser una deuda personal. ¿Okay? Y hay muchos mecanismos. Nosotros no tuve tiempo de hablar un poco del proceso de quiebra. A mí, yo siempre considero que el proceso de quiebra debe ser de las últimas opciones que tomes en cuenta, pero es una opción bien válida y bien viable. ¿Okay? Porque entonces ya el código de quiebra te da unos mecanismos y unas herramientas para tú poder bregar con la deuda y poder llegar a un acuerdo con los bancos. No sé si aclaré tu duda. Y por eso hay que entrar dentro del, por ejemplo, el short sale como alternativa. Tienes que negociar con el banco. Para que le den la oportunidad de tratarla de vender 3 ocasiones y que en algún momento hay la posibilidad de 3 ocasiones tratarla de vender, y si después no se vende, pues entonces ya uno está metido en el programa. Muchas veces, el short sale, como te estaba describiendo, y la dación en pago son parte de las herramientas que el banco te puede dar a través del loss mitigation. ¿Okay? Pero los inversionistas varían dependiendo de las opciones que dan. ¿Okay? Pero es un mecanismo que solamente lo vas a lograr con el proceso de negociación con el banco a través del loss mitigation. Y tengo entendido que hay inversionistas que permiten unas cosas. No sé si tú me puedes mostrar. Un ejemplo, déjame ver si lo puedo poner aquí, de un short sale, pero la cartera es del mismo banco, para que tengan una idea de cómo es que trabaja. A ver si sale ahí. Aquí. Este es el patio. Qué hermoso nuestro planeta. Eso es para que se imaginen que están ahí, ¿sabes? Que era que estaba la casa. Déjame ver, ok. Mira, este caso es un short sales. La situación es, en este caso fue una reducción de ingresos que tuvo la persona. Divorcio, cliente no puede mantener la propiedad. Obviamente constituye la vivienda principal del deudor. Fue evaluado bajo los criterios de una cartera propia, que el banco era el dueño del préstamo, ¿no? El pago actual de la vivienda era 1.834, el ingreso neto de esa persona era 3.500 y tenía 4 meses de atraso. El valor actual de la propiedad eran 2.250, pero el valor original eran 300. Ahí tenemos 50.000 de diferencia. Perdón. Ok, sí, no, pero eso fue... Bueno. Entonces, el principal adeudado eran 350 y la oferta era por 250. Ahí son 100.000 pesos menos.
que es la pérdida del banco. La oferta del comprador es razonable según el precio en el mercado, porque hay que ver dos cosas: cuánto fue que me costó, cuánto yo debo, y tres cosas, y cuánto está en el mercado, que ese es el problema, que ha bajado mucho lo que es el valor de las propiedades. Y entonces es bien difícil para el banco, por eso es que el banco muchas veces tiene que ceder. ¿Por qué? Porque lo que está en ellos va a ser bien difícil poder vender por encima de lo que está en el mercado. Y si la deuda es mayor, ahí es que entra entonces lo que es el short sale. Ahora, todo depende del inversionista, ¿sabes? Por eso hay que orientarse, ¿okay? Y en este caso, pues ellos fue razonable y entonces evitan lo que es la ejecución o la alternativa de la disposición. Otra beneficio, tratar de hacer el short sales, te afecta menos el crédito que una disposición donde tú haces una entrega voluntaria, porque la entrega voluntaria es un proceso que tú tienes que justificar, que no puedes pagarla, que no tienes no tienes esa capacidad, y una documentación que tienes que entregar, y dependiendo del inversionista, si lo acepta o no lo acepta, dependiendo la deuda versus el valor en el mercado. Así que esto más o menos para que tengan idea de cómo es que funciona lo que es el short sale, y dependiendo obviamente del inversionista. ¿Alguna pregunta? Ella. Sí, buenas noches a todos los presentes y a ustedes. Los felicito, ¿no?, por la presentación. Yo llevo un tiempo bastante razonable residiendo aquí en Puerto Rico. Y cuando llego aquí veo el modelo que se implantó, ¿no?, para vivir aquí en Puerto Rico. Y usted planteaba en su presentación, ¿no?, que hay que enfatizar en el ahorro. Somos una sociedad, bueno, el modelo es consumerista totalmente, ¿no? No hay capacidad para ahorrar. Y sobre todo ahora, en estos momentos, los sueldos van a bajar también, que no va a haber menos capacidad. A esas nuevas generaciones, ustedes están haciendo acercamientos para orientarlos en qué forma van a enfrentar el problema de sus viviendas o las hipotecas, si se meten en que ya no hay seguridad tampoco, los bancos no les están prestando, ¿no? Bueno, por lo menos en mi experiencia personal, aunque parece difícil, yo no he tenido ningún tipo de problema con la nueva generación. O sea, las nuevas generaciones, y tienen que entender algo, la mayoría de los que estamos aquí vivimos la época de bonanza donde había dinero y habían propiedades. La nueva generación está creciendo dentro de una época donde hay escasez. O sea, están acostumbrados a vivir dentro de... Para que tengan un ejemplo, muchos de los abogados nuevos que se están graduando, cuando yo hablo con ellos están claros que tienen que salir a la calle a trabajar. Y no están esperando, a lo mejor como muchos de los que estábamos graduándonos antes, esperando el salario alto. Ellos están claros porque es lo que les ha tocado vivir. O sea, les ha tocado vivir el ir a la calle sabiendo que quizás no hay empleo, que quizás tenga que buscar fuera de Puerto Rico. Ellos lo saben. O sea, la generación nueva yo entiendo que está bien clara. El problema que hemos tenido es, obviamente, las personas que se criaron dentro de otra generación, porque esos son los que se hace difícil entender el concepto. Y se hace difícil, yo creo que en el caso de... He tenido otras experiencias con algunos clientes y me he dado cuenta que la gente joven, cuando haces el análisis financiero, entienden lo que es prioridad y lo que no. Muchas personas de edad avanzada, cuando tú le dices, mira, a lo mejor tienes que tienes que recortar los $200 que le das a la iglesia, porque en este caso no puedes hacerlo. No, yo no quiero. No, tienes que a lo mejor bajar usar el aire todo el tiempo porque la luz... No, yo no puedo. Se hace más difícil porque están acostumbrados a eso. Por lo menos ha sido mi experiencia. No sé en el caso de Lourdes. Bueno, sí se está haciendo algo. Nosotros a principios de año, en enero, hicimos un acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación, en donde vamos a adiestrar a los maestros. De hecho, ya se han adiestrado maestros. Yo fui parte de eso, para que incluyan en sus currículos a los estudiantes de primer grado a cuarto año el tema de educación financiera. Porque lamentablemente en la escuela no nos enseña eso. Y quizá la conducta que aprendimos ¿verdad?, en el núcleo familiar tampoco sea la correcta. Pero es como dice el licenciado, nosotros quizá no tengamos la culpa de haber, ¿verdad?, donde nos criamos, el hogar, ese núcleo. Oye, porque antes nuestros abuelos, bisabuelos, ahorraban primero y después compraban.
En un momento dado eso cambió. Las promociones, las estrategias de venta, los bancos por vender, no, te lo venden bien bonito, compra ahora y paga después, ¿verdad? Pues obviamente pues en un momento de eso pues cambió y pues la gente, lo que quizás a nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres le costó 15 o 20 años tener por ahorrar primero, pues nosotros lo queremos tener ahora. Y es lo que dice él, hay una generación que lo queremos tener todo ahora y de cantazo. Y ahí es que empieza el problema, ahí es que empezó esta situación, ¿sabes? Porque quizás no nos enseñaron, no estaba esa educación y como dice él, la generación de ahora está viviendo esta situación y quizás tiene ese control y sabe hasta dónde llegar. Pero hubo un momento dado, una generación que todo fue fácil obtener, pero entonces no llevaban un presupuesto, no le hablaban la importancia de tener un ahorro. Y es verdad, hoy en día no nos da para ahorrar, pero oye, muchas veces $20 los botamos en tontería, ¿verdad? Como yo dije, las fugas de dinero. Todo es disciplina. Disciplina, sacrificio. Cuando usted quiere lograr una meta y un objetivo, usted lo logra si tiene esa disciplina. Entonces, cuando vamos a rebajar, ¿verdad? Que nos ponemos a dieta para rebajar. Pues si usted quiere lograr rebajar y estar saludable, pues mira, tiene que tener esa disciplina. Y es lo mismo. Hay que llevar 2 dietas, física y de bolsillo. Así que espero haber contestado la pregunta. Buenas noches. Les felicito por la actividad. Imagínense lo importante que es este tema, que hoy es mi cumpleaños y estoy aquí. Felicidades, felicidades. Hay café también, tenemos café. Sí, un café. Tenemos café para que se un quesito, café. Ahorita. Mi pregunta, ¿qué ocurre cuando es el banco el que no responde al cliente? Uno puede estar 6 meses, 7 meses en un círculo donde le piden a uno todos los documentos, uno entrega todos los documentos y el banco no dice nada. Y loan mitigation no es, yo escuchándolo a usted, yo dije, oye, esto es, ojalá fuera así. Mi experiencia personal con el loan mitigation ha sido espantosa, terrible y denigrante. Ayer fue un día que estuve y logré hablar con una subgerente porque me es ilógico el trato que yo he recibido allí y todavía no he entendido y no he recibido ninguna respuesta. Ella, al yo insistir, porque me puse así, como usted dijo, yo no me voy hasta consigo una subgerente, porque ustedes no tienen ningún poder decisional y aparentemente no saben qué decirme. Y entonces ella me pidió ahora nuevamente los documentos, otra vez, entonces yo le dije, usted me va a garantizar que por lo menos me van a contestar. Yo lo que quiero es una contestación, no que me diga que sí, pero que me contesten que están viendo mi caso. ¿Qué uno hace? Cuando el banco ignora a uno yendo allí, yo iba todos los viernes a Loan Mitigation. Me llevo mi computadora, trabajo por proyectos, porque ya no soy no tengo el sueldo de profesora en la Universidad de Puerto Rico, desde la Ley 7 todo ha cambiado. Proactivamente voy al banco y le digo, está ocurriendo esto en la universidad. Yo quiero que usted, lo mismo que usted dijo, yo lo hice. Yo quiero que usted me diga qué hago, porque pronto me voy a ver afectada. No, usted está pagando. No la podemos ayudar hasta que usted se atrase. Y ahora que estoy atrasada, me ignoran y entonces lo último que recibí es su caso es cancelado. ¿Y eso? ¿Qué uno hace? Ok. Bueno, en el aspecto, obviamente en el aspecto legal, porque el caso específico de usted, yo sé que Lourdes te va a ayudar bastante. Yo recalco lo que te mencioné. El banco es la otra parte. ¿Sí? No solamente es la otra parte, estás bregando con empleados que muchas veces se contratan para estas oficinas específicas de los mitigation que no necesariamente tienen la experiencia o el conocimiento y funcionan como si fuese un recopilador de documentos. Además del que funciona como recepcionista, que lo que hace es conseguir tu información. Por eso es bien importante que usted entienda sus derechos para que los haga valer, ¿okay? Y sepa qué herramientas usted tiene cuando el banco no está cumpliendo. Muchas de estas situaciones en las que ocurren en los mitigation, que nos pasa constantemente, y no es por defender, pero el banco como institución no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque se queda en la línea pequeña de los empleados de los mitigation que volvemos, sí, o sea, sí puede haber, y nosotros sabemos, sí hay unos protocolos, sí hay una información que le dan de qué decir,
que tiene obviamente su propósito, pero eso solamente les funciona si ustedes lo cogen en su palabra y no buscan más nada. Si usted, como usted hizo muy bien, usted le dice, no, yo no me voy de aquí, tiene alguien que responderte. Y hay unas herramientas y unos mecanismos ya puestos básicamente por el Tribunal Federal que ellos tienen que cumplir. Y por eso le dije, es bien diferente cómo van a reaccionar a usted a cómo van a reaccionar cuando una persona, por ejemplo, de consumer, habla con ellos. Y usted lo va a notar. Pero usted tiene que saber qué derecho usted tiene. Nosotros, por lo menos en el aspecto legal, que nos pasa normalmente, ya llegan con la demanda, pero les pasó algo similar en los mitigation cuando estaban solos. Usted aún, en el caso de la demanda, usted puede continuar en comunicación con el banco. Y la mejor herramienta que ustedes tienen siempre es la bitácora. Desde que usted va del primer día, usted va a apuntar el nombre de la persona con quien habló y qué le dijo. Y usted no se va a ir. Si usted somete un documento, pónchame que lo sometiste o dame una documentación de que lo recibiste. Usted va a llevar un récord. ¿Por qué? Porque ellos son 20 empleados para un mismo caso, pero usted es una. Cuando ocurra una situación legal, que nosotros tenemos que bregar con la situación legal, ¿a quién le van a creer? ¿A la persona que lleva bregando el caso todo el tiempo o los 20 empleados que muchas veces ya 5 o 6 se han ido? ¿Ok? Por eso es que la bitácora es bien importante. Ahora, sobre las herramientas, Lourdes de aquí te va a spoilear, yo creo. Es que depende, ¿qué tipo de préstamo es? FHA. Ay, bendito. Mira, ¿fuiste a Consumer alguna vez? Oye, qué raro. Me da después el nombre para verificar ese caso, porque se supone que nosotros le damos seguimiento. ¿A dónde no he ido? Y más que es FHA, tú sabes. Pero el problema que tenemos es como él dice, maybe los empleados que te está atendiendo no tenga el conocimiento o no le esté dando el seguimiento, ¿ves? Y tienes que estar ahí todo el tiempo llamando. Si fuiste a Consumer, yo puedo comprometer de yo verificar a ver el caso en qué estatus está y llamar, porque hay que ver, ¿verdad?, cuál fue el acuerdo, cuál fue la posible alternativa que te iban a dar, o reevaluar el caso. Exacto, reevaluar el caso y llamarlo, darle seguimiento, a ver qué ha pasado, por qué se ha tardado tanto. Digo, yo entiendo, yo sé lo que está pasando, como él dijo. Quizá ellos se tienen que preparar, la banca se tiene que preparar, porque lo que viene de ahora en adelante, créanme que va a ser mucho trabajo para ellos y para nosotros también, porque realmente los van a referir y los que no tengan conocimiento, pues a través de nosotros es mucho más friendly poder negociar con ellos, porque a mí no me pueden decir, no cualifica para esto, y yo, ¿cómo? Y yo, búscate los mortgage letters, porque para que tú veas que ahí dice que esto tiene el derecho del cliente, ¿sabes? Con nosotros peleamos por ustedes, ¿sabes? Así que, como él dice, a nosotros no nos pueden venir con cuentos, porque sabemos cuáles son sus derechos y cuáles son las alternativas que usted puede tener. Obviamente, yo no te puedo hablar, obviamente, del caso, porque no sé la situación, y pues cada caso es individual, para uno pues poder pelearlo. Pero después, cuando finalicemos, me das el nombre para yo verificar y darle seguimiento. Y una última pregunta. ¿Un banco puede penalizar a un cliente por haber pedido modificación e intervenir en el cheque del seguro por las situaciones de arreglo en la casa? Eso es legal. Bueno, creo que a lo mejor sé por dónde viene. En el caso, por ejemplo, de la situación del huracán, que el banco... Yo he tenido casos donde están aguantando los cheques hasta que se llegue a un acuerdo. No se supone que lo hagan. Ahora, sí, muchos de esos cheques, y esto es algo que tiene que ver con la hipoteca, muchas veces en el contrato que usted firmó, le da la capacidad a que cuando viene el seguro, ¿verdad?, venga el cheque a nombre tanto del inversionista como de usted. Claro. Tienen que entender que eso no necesariamente es obligatorio. O sea, muchas cosas se pueden negociar dentro del trámite. Por eso es que usted puede negociar desde tanto el asegurador que usted tiene hasta muchas cosas dentro del trámite antes de. Pero ya una vez está en esa situación, puede haber una negociación entre usted. No se supone que ellos lo aguanten, que me ha pasado en muchos casos. Obviamente, ¿por qué? Porque si ellos hacen la gestión de que, mira, endósame el cheque y yo te libero del resto, si usted está de acuerdo, pues ellos ganaron. O sea, ellos van a hacer la suma de intereses para saber qué le conviene. Pero no se supone, o sea, usted puede negociar con el banco todavía para eso. ¿Okay? De ahí va a depender mucho lo que diga la póliza que usted tenga. Porque esa es otra cosa, no es solamente la hipoteca, usted tiene una póliza de seguro. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a que el banco ponga dentro del mismo pago la póliza. Y ahora, a nosotros nos pasó mucho. Gran parte de las personas, una vez pasa la situación con María, ni siquiera sabían lo que le cubría la póliza. No sabían cuánto era los deducibles.
cuando iban a buscar el seguro, decía, pues el banco me dijo que estas eran las opciones, yo cogí lo más barato, y no sabían que lo más barato significaba que tu deducible era $5,000 que tenías que sacar de cantazo por un arreglo. Que a lo mejor el arreglo de $3,000, tienes que dar $5,000, que te toca a ti. Pero eso usted puede negociar, ese seguro, desde antes de, y aún en las renovaciones y otros trámites. ¿Ok? Yo parece que estoy en un banco muy especial. ¿Qué banco es? ¿Qué banco es por...? Scotia Bank. Ah, ok, sí, Tíralo al sí, medio. sí. Hay ciertos bancos que sí, que dan más problemas que otros. Sí, pero molestan, aunque sea pequeña, eso... Buenas noches. Adalberto Chévere de la Cooperativa de Ciudad Universitaria aquí en Trujillo Alto. La pregunta mía es, Consumer y Pro Bono podrían estar interviniendo en un caso donde la hipoteca la tiene un banco en los Estados Unidos. Bueno, en nuestro caso por lo menos Pro Bono, sí. Recuérdense que aun cuando la hipoteca la tiene un banco en Estados Unidos, la propiedad está en Puerto Rico. No, tampoco no. ¿La propiedad no está en Puerto Rico? No. Pero entonces, ¿cómo? O sea, la hipoteca Bueno, se hizo aquí. Es una historia de terror. Pero la hipoteca, Es que la hipoteca se... es muy larga, no la voy a contar. Bueno, Lo que sucede es que la propiedad se compró allá, la disolución de los bienes se hizo acá, ok. pero la propiedad está allá, la parte que asume ese bien incumple. Ok. Y Te adelanto. por ahí... Pero no te preocupes, te adelanto, antes de que normalmente en el derecho, lo usual es que la ley que aplica a la propiedad es la ley donde se ubica la propiedad. Yo, por lo menos, previo a esta situación de María, dependiendo, a mí se me hacía hasta mucho más fácil llegar a procesos de modificación y hasta short sale, lo podía hacer hasta por fax con instituciones de Estados Unidos. Las instituciones como Consumer existen en diferentes estados. Ahí la compañera Lourdes te va a decir. Depende de dónde sea el estado, pero Consumer viene de allá afuera, hay que ver en qué lugar hay, porque algunos han cerrado, pero hay otras compañías similares que hacen lo mismo de nuestro servicio. Yo voy a llamar allá. Ah, ok. Buenas noches, Ernesto Omar. Lo felicito por el tema. Yo soy corredor y vine precisamente por ese tema porque todos los días yo brego con short sales y todos los días yo brego con seres humanos que no saben ni cuánto gastan ni cuánto ingreso y tienen problemática a la hora de definir el short sale. Para el short sale se lo tiene que autorizar el banco. Cuando el banco le autorice a usted a vender la casa, búsquese un corredor, porque el corredor es el que conoce el mercado. Porque si usted deja que el banco le ponga el valor a la propiedad, se le van a quedar con ella. Pero como el corredor conoce el mercado, yo precisamente los short sales los llevo cuando los tengo ya, se los llevo directamente al banco, pero le llevo las comparables de la realidad del mercado. Porque las comparables que el banco va a utilizar son para el lado de ellos y no la realidad. Y eso es muy importante. Y no se preocupen porque el short sale, la comisión la paga el inversionista y el banco. Es verdad que le pagan lo menos que se paga en Estados Unidos, pero que utilicen un corredor para cuando tengan que bregar con el short sale. Eso es muy importante lo que dice el compañero. Incluso muchos bancos te exigen el tú demostrar el trámite que estuviste para vender la propiedad a través de un corredor. Y yo he tenido personalmente casos donde la figura del corredor ha sido invaluable. ¿Por qué? Porque el banco te envía el tasador y tengo yo entonces que empezar a pelear con el banco a decirle, espérate, esta tasación que te hicieron no es real. Y entonces empezar y tú creas, y no solamente eso, si tienes, a fin de cuentas, Dios no lo quiera, pero si tienes que llegar ante el CFPB y otras agencias, esa opinión es bien importante. El tú demostrarle a las agencias, esta es la persona que ha estado corriendo y que conoce el mercado. Buenas noches de nuevo, Salvador de la Cruelia de la Cooperativa de Ciudad Universitaria, aquí en Trujillo Alto. La intervención es el sentido de enmarcarlo, darle un marcamiento más amplio, histórico. Cuando la depresión del 1929, a partir de esa experiencia, Roosevelt legisló para separar la banca comercial de la banca especulativa de financiamiento. Entonces, Clinton
vino y la derogó y permitió que entonces ese capitalismo salvaje de que la banca pudiera arrolladoramente impulsar una política a través de lo que decía Lourdes, de toda una publicidad de endeúdate, 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 que es facilito endeudarse, para entonces se sobredimensionó el sector financiero de la economía y esa cabeza era más grande que la economía real. Y te decían, y muchos puertorriqueños invirtió en las casas y en una segunda casa y en una tercera casa, porque la experiencia era que iban a apreciar en valor y en un momento dado la vendo y le gano más de lo que me costó y con eso puedo retirarme y darme la gran vida. Eso a partir del 2008 se fue y cada vez las propiedades valen menos. Es una situación y cada vez los salarios son más inestables. Ante la realidad, los derechos que se lucharon desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de derechos laborales, derechos a vacaciones, sistema de salud, retiro, etcétera, etcétera, eso se está desinflando y cada vez, y entonces ahora tengo que gastar en la escuela privada porque me desmantelan en la escuela pública. Tengo que buscar cada vez el sistema de salud es menos un derecho y tengo que sacar más de mi bolsillo para satisfacer las necesidades de salud. ¿Qué quiere decir? Que se está atentando hace como 20 años con los derechos universales reconocidos en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y te están tratando de convencer de que esos derechos humanos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la transportación colectiva, a un trabajo digno y bien remunerado y un retiro seguro, esos no son derechos, son privilegios. Entonces, ¿qué sucede? Los puertorriqueños y las puertorriqueñas generamos miles de millones de dólares en riqueza. Y a partir del 2008, es cierto, esta información es bien valiosa para yo maniobrar dentro de lo que hay. Pero la banca no se ha enterado que tiene que modificar. Esa bueno, no. Ahí sí se enteró. Y te voy a explicar por qué. O sea, no entiendo lo que quieres decir porque no se enteró para beneficiarnos. Se enteró para protegerse. Correcto. Porque tienen que entender, cuando yo les mencioné que, por ejemplo, cuando uno va a las estadísticas de OSIF, que en el 2008 creo que fue, hubo cerca de 93,000 préstamos hipotecarios desembolsados en Puerto Rico nada más en un año. De esos préstamos, solamente el 17% era préstamo asegurado por el gobierno federal, como FHA, veteranos y diferentes cosas. El resto era préstamos convencionales. ¿Por qué? Porque estaba la burbuja. Todo el mundo, yo te doy el préstamo que tú quieras y busco la forma de. Ahora, tan pronto cae la burbuja, ¿qué ocurre? Que de momento empieza a aumentar y llega un punto en donde ahora recientemente más del 50% son préstamos asegurados por el gobierno federal. ¿Por qué? Porque es más seguro para el inversionista. Cuando la burbuja cayó, el banco sabía, yo voy a dejar de invertir en estos préstamos de alto riesgo y voy a invertir en los préstamos de más seguros. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si incumplen, quien me paga es el gobierno federal. La banca sabía desde que cayó el mercado. El problema es que nosotros no nos educamos lo suficiente para llegar, pero tenemos la opción ahora de educarnos, y al momento de tú ir a gestionar, el banco es un negocio. El banco es un negocio. Si el banco no tiene a quien prestarle, no tiene negocio. Ahora, eso es bien cierto. Y de nuevo repito, bien valiosa la herramienta y la asesoría que están dando para maniobrar dentro de la realidad actual. Ahora, aquí hay un problema conceptual de sentido común. ¿Qué quiero decir con eso? Que NASCO, y me parece normal porque es lo que conozco, de estar pagando 30 años una casa y que el banco que no ha puesto un ladrillo, al final tú le pagas intereses 3 veces el valor inicial de lo que te prestó. ¿Por qué tiene que ser así? Si en otros países avanzados no es así. Bueno, pero recuérdense que nosotros, y esa es la parte que yo siempre recalco, usted firmó ese contrato. Está bien. Usted pudo decir no firmarlo y decirle al banco, ¿tú sabes qué? No, yo no voy a firmar ese contrato. Pero yo me voy a buscar otras opciones. Sí, pero las opciones no varían mucho. Entonces, ¿qué sucede? Exactamente. No varían mucho. Aunque me vaya a la cooperativa de ahorro y crédito. Pero también me parece normal que el sistema de salud esté en manos de compañías de seguros privadas.
Entonces un 40% del presupuesto para la salud se va en una gente que son unos intermediarios que no tienen razón de existir. Porque ustedes se van a los países escandinavos, y se va a Canadá y se va a Japón, a todos esos países el seguro de salud es universal. Ahora mismo hay una ofensiva en Estados Unidos de ese pueblo exigiendo un seguro de salud universal cada vez con mayor clamor. ¿Por qué? Porque esa es una realidad que nosotros entonces nos tenemos que plantear. Un seguro de salud universal, garantizar en esos países de primera la educación desde que estás en preescolar hasta el doctorado es gratuita y de calidad. Desde que estás en la barriga de tu madre hasta que te muere, el sistema de salud no hay deducible. No existe eso como pagar un deducible y yo estar luchando con el plan que si me cubre o no me cubre. Está todo cubierto y son seres humanos como nosotros. Lo que estoy planteando es que hay que cambiar el sentido común y tenemos que juntarnos y entender que hay alternativas reales a que sea diferente, que la riqueza que generamos entre todos, que son miles de millones de dólares como pueblo, bien canalizada nos garantiza una casa digna que no se la lleve María. Un sistema de salud que yo viva con la tranquilidad de que mis hijos van a tener una buena educación y que yo me voy a retirar decorosamente después de estar 30 años trabajando y que mientras trabajo tengo un salario decoroso y que no haya una política de consumerismo, de que yo identifique la calidad de vida con tener lo que necesito en términos materiales para satisfacer unas necesidades básicas. Y pues, entonces sí puedo ahorrar. Eso es todo. Y repito, añadiendo lo tuyo, que es lo que estaba mencionando. Lo que se da, lo que se conoce hoy como la banca hipotecaria, se da gracias a la subvención del gobierno federal a través de los seguros, que eso lo pagamos nosotros. O sea, el hecho de que nos puedan proveer un producto como ese es a consecuencia de esa gestión que hizo el gobierno de proveerle a los inversionistas para que sea viable que ellos lo hagan. Por lo cual que el defenderse y el hecho de que haya instituciones como nosotros, como Consumer, es el mismo gobierno defendiendo, diciendo, mira, busca tu ayuda porque tienes que defenderte. O sea, y la crisis es una crisis de todos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, al que le tumban la casa, el que termina pagando es el pueblo. Esas herramientas son extraordinarias para uno empezar a ejercer presión y ejercer los derechos de la Carta Mundial de Derechos Humanos. Eso es fundamental aquí. Y vamos cambiando el sentido común porque hay otra manera de vivir la vida más decorosa, más tranquila, más llevadera, más justa, correcto. Y eso está al alcance de la mano. Eso es bien fundamental. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una observación. Me dijeron que te gusta el micrófono, así que tenés que acercarte porque... Los cuatro, hay que traer el bongó, los panderos, poner toda el campesinado, ver la negrura del país, todos y todas juntos haciendo un país. Ese proyecto de país pues lo tenemos que lograr haciendo estas tertulias, que la gente coja conciencia. Lo que quiero es, la observación es que debemos irnos claros de aquí, que nosotros y cualquier otra persona, familiar, amigo, amistad, lo que sea, debemos asegurar que el mensaje llegue a ellos de que no vayan desprovistos a enfrentarse a instituciones bancarias, porque por más que tú vayas allí y te sientes con ellos y trates de entender esto, debe uno estar claro que a menos que uno esté en el área bancaria, ¿no? Como están ustedes en el sentido de trabajar leyes y trabajar soluciones, que lo que no entiendan, asegurarse. Yo escucho un programa que se llama Quebrar o no quebrar y he aprendido un montón con el licenciado Suárez Cobo. Hace muchos años aprendí la cuestión esa de que la gente entregaba los carros felices y contentos y se iban, yo no puedo pagar el carro, entonces lo veían el carro bien barato y después tenía una cuenta encima y después llaman y dicen, mire, pero hace 5 años que yo entregué ese carro. Y yo, no, porque después que ellos te envíen una carta todos los años diciendo que tú tienes una deuda conmigo, yo te voy a cobrar hasta que, bueno, a menos que no te mueras, ¿no? Y si te mueres, voy contra la viuda. Es que nos vayamos claros.
que no nos enfrentemos con esta gente solo. Quizás vayamos con buena voluntad, buen ánimo, porque esto es otra de las situaciones que se da, es intimidar al consumidor. El consumidor, aquí yo veo la compañera profesora, ¿verdad? Que dice, yo que tengo la capacidad, tengo el intelecto y me siento con esa gente, pero me dan, ¿sabes? Porque es que es una forma de agotamiento. Sí, sí. Por eso es que debemos tener, hay un refrán que dice, zapatero a sus zapatos. Cuando yo veo que se me obstaculiza algo, pues me voy a buscar una persona que me oriente a mi favor, a mí, yo pueblo, yo consumidor. No voy a ir donde ellos o otro banco. Eso es lo que me gustaría que se fuera claro de aquí, que nos convertamos nosotros cada uno en un consejero de que las personas no se rindan en ese caminar, que hay alternativas. Amén. Y no solamente hay alternativas, como usted menciona, habemos organizaciones como Consumer, como nosotros, que son completamente gratuitas. O sea, estas alternativas son gratuitas, pero bueno, llevan alrededor de 35 años sirviendo al pueblo. Pero tienen que entender que obviamente la maquinaria de mercadeo no es al nivel de otra compañía privada, por eso es más difícil, pero existen muchas diferentes herramientas gratuitas que ustedes pueden buscar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, aclaración, canción? Al cumpleaños. Al cumpleaños. Hay que cantar cumpleaños. ¿Quién quiere cantar cumpleaños? No, pero el cumpleaños. Cumpleaños boricua. Qué lindo luce el firmamento, las aves cantando dulces melodías. Anuncian con alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños. Nosotros te felicitamos y alegres venimos a cantarte aquí, rogando al Todopoderoso que tengas un año próspero y feliz. En este día glorioso, lleno de recuerdos gratos, tus amigos te desean felicidad en tu santo, y al cielo todos pedimos, llenos de sinceridad, que pases un feliz año de dicha y prosperidad. Que pases un feliz año de dicha y prosperidad. Tan, tan. Muchas felicidades. Que sigas viniendo, trayendo gente. Recuérdese de comunicarle a sus amistades por Facebook Live, que se comuniquen, vean desde mayo están ahí grabadas las tertulias, y el jueves 16 de agosto, gracias Papo, el tema es manejo de emergencias desde la perspectiva de un plan familiar. Así que los esperamos aquí, y ya tenemos una idea del de septiembre, pero cuando lo cogemos le avisamos en agosto. Permiso. Lourdes, sí. Permiso. Le voy a, es que no se vaya, no, para jugar domino. Le voy a regalar una libretita, pero es para hacer lista de compra. Y tienes unas instrucciones, las tienen que seguir, ¿ok? Dice ahí, compre lo que esté en la lista, no lo que está a la vista, ¿ok? ¿Estamos? Okay. Vaya con la panza llena. Vaya al supermercado con la panza llena. ¿Oíste eso? Que vaya con el supermercado con la panza llena.